Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, José? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Eduardo. Un gusto estar en contacto con ustedes, agradecerle por el espacio, un fuerte saludo a todas y todos quienes nos siguen a través de la emisión. Bueno, contanos un poquito de qué se trató esta movilización, pero además de todo esto que se vislumbra un horizonte bastante oscuro. Yo ya recién lo mencionaba un poco con el tema del presupuesto. Interiorizarnos un poquito más, contarle, porque esto intenta ser una charla, obviamente una charla como informativa, pero en realidad una charla, no es una entrevista. Nosotros somos comunicadores, no somos periodistas, siempre lo decimos, por tanto lo que planteamos es conversar y tratar de llevar un poco de información hacia la audiencia que muchas veces, por la desinformación que representan algunos medios, obviamente no les llega de primera mano. Y en este caso te convocamos a vos, José, que realmente estás en la cuestión y por tanto nos vas a poder ayornar un poquito. Sí, Eduardo, mira, para compartir con todos quienes nos siguen, yo creo que las movilizaciones tienen que ver con dos cuestiones que tú recién dijiste. La primera tiene que ver con tratar de generar las condiciones que implica romper con el cerco mediático con el cual hoy el gobierno actúa. Esto lo hemos visto en los últimos tiempos en la región. Creo que el ejemplo más cercano en torno a una estrategia mediática y ese cerco que se genera desde los grandes medios en torno a un gobierno de determinada característica lo tuvimos en el caso de Argentina con el gobierno de Mauricio Macri. Creo que ahí hay un ejemplo clarísimo para que todos podamos entender de qué estamos hablando. Lo segundo, yo creo que lo importante, y tú también de alguna forma lo decías, hay que poner en contexto las cuestiones al momento de trazar un panorama de lo que se está viviendo y también con ello una perspectiva, porque de lo que se trata en última instancia es de generar en el conjunto de nuestro pueblo, en el conjunto de sus organizaciones sociales, sindicales, eso que muchos llaman el campo popular en general, una perspectiva de saber a qué nos enfrentamos y qué cosas estamos dispuestos a construir y a promover. En ese marco el presupuesto hay que inscribirlo en el contexto de definir claramente qué tipo de gobierno tenemos, cuáles son sus planteos, sus orientaciones ideológicas, a pesar de que el presidente de la República diga yo no hago políticas del gobierno, que es una construcción de relato falsa, por decirlo de alguna manera, tiene una clara definición ideológica, tiene un signo de clase, promueve un programa que objetivamente trata de satisfacer las demandas de aquellos a quienes representan, que lamentablemente no lo constituye ese grupo, la mayoría de nuestro pueblo, no lo constituyen las trabajadoras, no lo constituyen los trabajadores en general, no los constituyen los jubilados, ni los pensionistas, e incluso ni los pequeños y medianos productores o comerciantes e industriales, que obviamente también van a sufrir los efectos de un programa de ajuste del capital sobre el trabajo, porque esto es lo primero que tenemos que tener claro. Estamos en un proceso donde el gobierno, compuesto básicamente por fuerzas políticas identificadas claramente en el centro político de la derecha, la extrema derecha, e incluso hasta con manifestaciones de claro corte fascista, tiene una base ideológica propiamente neoliberal, conservadora, que está dispuesto a llevar ese programa de ajuste que se comprometió a llevar adelante a cabo de aquellas fuerzas a quienes representa y que hoy comienzan a vislumbrar los primeros pasos de ese programa. En ese contexto, lo primero que hay que decir, Eduardo, porque hay que tener memoria de esto y es importante, es que ya en la campaña electoral, las fuerzas políticas que hoy integran la coalición de gobierno, que no es una definición cromática como algunos medios quieren imponer de multicolor, sino que es, vuelvo a reiterar, un gobierno de derecha, de extrema derecha, con contenidos y manifestaciones claramente fascistas, anunció que iba a haber un recorte, un ajuste en el presupuesto del Estado de 900 millones de dólares. Esto lo dijeron en campaña, es decir, hasta octubre, por lo menos, y luego hacia lo que fue la etapa de noviembre, sostuvieron esta tesis, o mejor dicho, esta propuesta programática, un ajuste en el presupuesto del Estado de 900 millones de dólares. Nosotros dijimos en ese entonces que ese ajuste que se estaba anunciando iba a implicar
menos inversión pública como un elemento que motivara el desarrollo económico y la generación de empleo en el país, iba a implicar despidos de trabajadores públicos, iba a implicar rebajas salariales, iba a implicar menos inversión en salud, en educación, en vivienda. Y todo esto que nosotros advertimos fue contestado desde estas fuerzas políticas como que lo que hacíamos era avivar fantasmas, decir cosas que no eran ciertas, y un largo etcétera de descalificativos, en definitiva, para contrarrestar un relato que tenía asidero y planteaba cosas que efectivamente iban a pasar. Ahora, ya el 1 de marzo, o mejor dicho, el 2 de marzo, el gobierno comenzó a aplicar ese ajuste, ¿no? En primer lugar, hay que recordar la devaluación del peso frente al dólar. El ministro de Ganadería festejando con sus amigos agroexportadores y los trabajadores, los jubilados, los pensionistas sufriendo el impacto de la inflación en el bolsillo cada vez que íbamos a la feria, al boliche de la esquina, a la carnicería, porque esa devaluación del peso frente al dólar disparó un proceso inflacionario que la terminamos pagando todos y que implicó en definitiva una transferencia de fondos desde los trabajadores, los jubilados, los pensionistas, hasta los informales que tenían un trabajo en el área informal, hacia el sector concentrado del capital agroexportador. En ese contexto hay que ubicar el aumento de tarifas públicas que se registró una vez que asumió el gobierno. En ese contexto hay que ubicar impuestos transitorios, que se le llamó, como fue el impuesto COVID. Ahora, muchas de estas medidas comenzaron mucho antes del 13 de septiembre. El decreto 90/2020, que implicó una reducción de lo que es el gasto público en un 15%, y comenzaron allí los recortes en varias áreas del Estado. Es decir, un conjunto de medidas que están en consonancia con ese planteo que se ha hecho en campaña electoral y que comenzaron mucho antes de la pandemia. Porque estas medidas que acabamos de mencionar, nos consta que fueron todas determinadas antes del 13 de marzo, cuando se determinó o se decretó la emergencia sanitaria. Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender es que el presupuesto que hoy está a estudio del Parlamento es una segunda etapa de ese proceso de ajuste del capital sobre el trabajo, y que incluso, como lo ha dicho el propio Isaac Alfi, director de la OPP, vendrán etapas sucesivas de mayor ajuste, particularmente hacia el 2022-2023. Y ahí hay que poner en contexto también lo que va a ser la regla fiscal que está aprobada en la Ley de Urgente Consideración y cuya construcción se le ha recomendado a un grupo de expertos claramente identificados con las concepciones neoliberales de ajuste fiscal sobre el papel del Estado. Por lo tanto, el presupuesto juega en ese contexto, ¿no? En el contexto de decir que hay un plan definido y que ya tuvo una etapa previo al ingreso del presupuesto al Parlamento de ajuste. El presupuesto va a continuar en esa línea de ajuste y luego vendrá una nueva etapa determinada básicamente por la regla fiscal. En ese marco, lo primero que tenemos que decir es que el presupuesto está caracterizado desde el propio gobierno por una serie de reestructuras que limitan el accionar y el papel del Estado en áreas claves como la inversión pública como motor del desarrollo, la baja de puestos de trabajo dentro del Estado con la afectación a los servicios que esto va a implicar, la pérdida salarial que está pautada también para el sector público. Y acá me detengo, si me permitís, Eduardo, un minuto, porque a la pérdida salarial y rebaja salarial que también se va a concretar dentro del Estado, hay que sumarle lo que pasa en el sector privado, donde el gran aporte de capital dicho por la ministra de Economía ha sido enviar gente al seguro de paro, trabajadoras y trabajadores al seguro de paro, al despido, incluso en áreas donde uno no entiende cómo es posible que, por ejemplo, el sector financiero, que no ha sido afectado por la crisis, hoy esté mandando gente al seguro de paro o despidiendo, o la propia salud en el marco de una emergencia sanitaria, ¿no? Ahora, esa pérdida de salario, esa rebaja salarial en el sector privado y en el sector público, le va a impactar directamente a nuestros jubilados y pensionistas, porque el sector de jubilados y pensionistas, no hay que olvidarse que ajustan sus pasividades por el índice medio de salario, y ese índice se construye a partir de la evolución del salario público y del salario privado. Por lo tanto, la rebaja salarial, la pérdida salarial, va a impactar en la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Y esto hay que tenerlo muy claro, porque esto es el inicio asociado a los recortes
en salud, en educación, en la inversión pública, un círculo vicioso. Porque todo esto, ¿con qué motivo o con qué pretexto se plantea desde el gobierno? Con el pretexto de bajar el déficit fiscal. Ahora, en un país donde la estructura tributaria implica que más del 50% de lo que recauda el Estado está asociado a impuestos al consumo, cuando usted reduce la capacidad de consumo a partir de la rebaja salarial, de la pérdida de puestos de trabajo, de la inmensa mayoría de la población, la capacidad de recaudación del Estado baja considerablemente. Entonces el déficit fiscal no se abate por ese lado, y lo que genera es un círculo, en vez de virtuoso, diríamos un círculo vicioso, que termina a ir cada vez ajustando más e incluso limitando no solamente la capacidad de acción del Estado, sino comenzando a recorrer caminos como puede ser el del endeudamiento externo, tal cual hizo Mauricio Macri en la Argentina, y allí está la situación que hoy está teniendo que enfrentar el pueblo argentino y su gobierno, negociando con fondos capitales de capital financiero internacional, el propio Fondo Monetario Internacional y demás. Por lo tanto, hay que prestarle mucha atención ahí. Luego, con respecto al presupuesto, en la ANEP llama poderosamente la atención que al igual, bueno, miren, yo tengo una lectura muy primaria. Los 3 tomos del presupuesto de la ANEP son más de 1000 páginas. El presupuesto de la UDELAR son algo así como 300 páginas. El del Poder Ejecutivo son más de 600 páginas. Ustedes se podrán imaginar que accedimos a la información recién en la jornada de ayer, a última hora. Estamos hablando de lecturas muy primarias, muy primarias. Pero lo que sí queda en evidencia es que todo el presupuesto del Estado, y no hay organismo que escape a esta lógica, a excepción del Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, reitero, a excepción del Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, no hay organismo del Estado que escape a esta lógica del ajuste estructural del gasto del Estado, incluida la educación, obviamente. En el caso de la ANEP, esto viene asociado a otro fenómeno, que es la ley de urgente consideración, que transformó radicalmente el sistema educativo, particularmente lo que es la Administración Nacional de Educación Pública, ha generado un proceso de concentración de poder y de toma de decisiones brutal en el codicen de la ANEP, en desmedro de los consejos de educación, que tienden a desaparecer de acuerdo a esta norma. Y cuando uno le consulta, por ejemplo, a los consejeros docentes, representantes de los trabajadores, porque hay otros que representan a otro sector de los docentes del país, que apoyan el ajuste también en el área de educación, nos dicen una cosa muy cierta: no hubo debate ni en los consejos ni en el propio codicen sobre la política educativa a construir para los próximos 5 años. Entonces, la propuesta de la ANEP que hoy está en el Parlamento es una propuesta muy similar en su forma de elaboración a lo que pasó en la reforma de Germán Rama en los 90, que se hizo a través de la ley de presupuesto, con el agregado de que esta propuesta ya estaba escrita mucho antes que se asumiera el gobierno. El otro día el presidente de la ANEP decía a la coordinadora del Sindicato de la Enseñanza que el proyecto, el plan estratégico, diríamos, para el quinquenio, que tiene 6 lineamientos estratégicos, del lineamiento 1 al 5 lo había coordinado, entre comillas, lo decimos, la funcionaria Adriana Aristimuño, y que el lineamiento estratégico 6 lo había coordinado el economista Héctor Bouzón, ambos integrantes de EDUI 21, ¿no? En un proceso donde claramente se limita la capacidad democrática de las organizaciones, pero incluso de los representantes legítimos que hoy integran los consejos, de discutir y de aportar en la elaboración del presupuesto y la propuesta para el quinquenio, y se hace en definitiva una institucionalización de una propuesta educativa que está escrita básicamente por actores vinculados al sector privado. Y esto también es un elemento que hay que incorporar en el análisis. Lo tercero, el presupuesto de la UTEC, que es la otra universidad pública que tenemos, es muy limitado, es una institución nueva. Allí esta institución funciona básicamente a partir de criterios y lógicas propias del mundo empresarial privado. Sus autoridades no han cumplido con mandatos expresos, como por ejemplo establecer el cogobierno que estipula la propia ley. Hablan de los estudiantes como clientes internos,
de los grupos empresariales que definen muchas veces las cosas que se hacen y las que no como clientes externos, habla de los funcionarios, de los docentes como colaboradores, o sea, tiene una lógica de funcionamiento netamente empresarial, o sea que allí no hay grandes novedades, y la novedad surge además con el presupuesto de la universidad, donde al pedido presupuestal de la Universidad de la República, el Poder Ejecutivo no atiende ninguno de los planteos. E incluso en el planteo de la ANEP hay diferencias ya planteadas en términos de los montos que se solicita la ANEP y los que está dispuesto a otorgar el Poder Ejecutivo para el 2021, y cuando uno va avanzando en el periodo, va viendo que año a año esa diferencia entre lo que solicita la ANEP y lo que plantea el Poder Ejecutivo se va aumentando. Es decir, el planteo del Poder Ejecutivo en definitiva es no dejar margen a la ANEP para expandir su presupuesto, y está asociada a esta línea que decíamos de ajuste. El otro elemento importante, y por aquí haríamos una interrupción por si hay alguna duda de lo que vamos planteando, es que en la propuesta presupuestal de la ANEP hay una verdadera reforma educativa que hay que analizar con mucho detenimiento, que tiene un perfil propio de las concepciones neoliberales, de adaptar la educación no solamente a las lógicas de funcionamiento del mercado, del ámbito privado, lo que se conocen en la literatura especializada como procesos de privatización en la educación, sino que también se dan procesos de privatización de la educación, donde muchas de las cuestiones que se plantean hacer para adelante se plantea hacerlas en conjunto con organizaciones de la sociedad civil. Y una de las cuestiones que hay que prestarle mucha atención, por ejemplo, es que algunas políticas que hoy eran universales pasan a ser focalizadas. Una de ellas es, por ejemplo, la extensión del tiempo pedagógico. Por ejemplo, las escuelas de tiempo completo. Los que comprometieron aumentar el número de escuelas de tiempo completo o incluso aumentar el número de liceos de tiempo completos, hoy no van a cumplir con ese compromiso y lo van a limitar solamente a mantenerlos en los sectores de la sociedad más empobrecidos, los quinteles unidos, y como lo dijo claramente en la última reunión también el presidente del Códice de la ANEP, las clases medias, como él las definió, no van a poder gozar del derecho a tener a sus hijos en escuelas de tiempo completo. Si lo quieren hacer, tendrán que hacer como hace el presidente del Códice de la ANEP, enviar a sus hijos a la educación privada, es decir, tendrá que pagarlo. Es interesante este cambio porque políticas que creíamos que habían llegado para quedarse, que garantizaban el derecho a la educación, que están en consonancia con las mejores prácticas internacionales de extensión del tiempo pedagógico, hoy se van a recortar, como también se están planteando otros recortes. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema aquí que está planteado? La reforma educativa que plantea el Códice de la ANEP en su propuesta presupuestal, que reitero, hay que estudiarla en profundidad, por lo que implica, en esa lógica además de desmantelamiento de la educación pública que consagra la ley de urgente consideración, lleva a que todo lo nuevo que se plantea hacer se tiene que hacer con la misma plata que hoy se tiene. Esto va a implicar desmantelamiento de ciertas políticas universales, como puede ser la reducción de la cantidad de estudiantes por grupo, con los impactos negativos que eso tiene sobre las condiciones de aprendizaje del estudiantado. Obviamente que también eso tiene una connotación negativa, un peso negativo para las condiciones de trabajo del conjunto de los trabajadores del sector. Va a haber recortes en espacios de políticas destinadas a sectores de la población como los jóvenes y adultos. Los liceos nocturnos van a ser uno de los que van a sufrir esos recortes, porque todos esos recursos que hoy se destinan a estas políticas van a financiar nuevas políticas, que son funcionales a esta concepción neoliberal que se tiene también de la educación. Por lo tanto, cuando uno mira los números, dice, bueno, en líneas generales no hay una gran disminución en montos globales. Sí, pero cuidado, esos montos globales que hoy se utilizaban para hacer y poner en práctica ciertas políticas que beneficiaban a muchos, se van a dejar de hacer esas políticas para hacer otras con la misma plata. E incluso hay que hilar fino en algunas cuentas, porque cuando en el presupuesto de la ANEP se excluye de la línea de base, que son unos 76.000 millones de pesos,
cosas que ya la ANEP venía haciendo por montos cercanos a los 700 millones de pesos, implica que yo achico la línea de base sobre la cual tengo que construir el nuevo presupuesto para después decir, te doy lo que ya venía gastando y con eso fundamento que te estoy aumentando el presupuesto. Buenísimo. Bien, en resumidas cuentas, esta situación, o sea, se desprende de que va a bajar la calidad en la educación porque van a haber recortes, y yo recuerdo aquellos recortes, y lo mencionaba un poquito en la previa, que las comisiones de fomento teníamos que trabajar para poder arreglar ediliciamente el edificio de la escuela, o proveerla de los elementos que ahora veíamos que por suerte no era de esa manera. Vamos a tener recortes, bueno, por supuesto, en los sueldos de los maestros, de los profesores, y va a comenzar ese famoso deterioro de los edificios, que obviamente no se va a poder detener, porque si no hay presupuesto, ¿con qué lo vamos a arreglar? Y creo que con esa cintura está jugando, que veníamos con una situación bastante buena, y bueno, obviamente eso creo que va a dejar en camino algunos anhelos que se tenía en cuanto a la mejora de la educación, ¿no? Sí, pero ¿sabes una cuestión, Eduardo, que me parece que es importante? Nosotros estamos trabajando con un grupo de asesores en distintas áreas. El presupuesto tiene por lo menos 3 lecturas posibles en líneas generales. Hay que hacer una lectura de carácter político-educativo, es decir, cuál es el proyecto educativo que se intenta impulsar. Eso nos va a llevar todavía algunos días. Lo segundo es una lectura económica financiera, que yo creo que es la más clara en principio para determinar por dónde se viene. Reitero, en la línea de ajuste estructural del gasto del Estado, comprometido y dispuesto a llevar adelante el actual gobierno. Y una tercera lectura que tiene que ver con aspectos de la profesión docente, los funcionarios y las condiciones de trabajo. Ahora, yo quiero detenerme en una cuestión, porque tú tocaste un tema que me parece fundamental y que compromete la formación de nuestros hijos, hijas, sobrinos, hermanos, hermanas, nietos, nietas. Yo tengo... Nuestra familia tiene sus hijos en la educación pública, no los mandamos jamás a la educación privada, ¿no? Entonces yo tengo una preocupación central, y es cuál es el futuro de las nuevas generaciones en un mundo donde el conocimiento cada vez se transforma en un elemento más determinante, donde la necesidad del estudio casi permanente también lo es, donde los puestos de trabajo que se van generando requieren una formación integral con capacidad de adaptación o readaptación permanente. La reforma educativa que está planteada, ustedes van a encontrar que muchos documentos hablan de aprendizajes. Y este es el cambio, yo creo, estructural que se nos viene en esta perspectiva neoliberal y conservadora que lleva adelante el gobierno, también de la educación. ¿Por qué? Porque hoy el sistema educativo, o hasta hoy, mejor dicho, está orientado, no sin dificultades, es cierto, a una formación integral, a una diversificación de propuestas formativas brindadas a través de articulaciones dentro del sector público. Por ejemplo, muchas carreras que se articulaban entre la UTU y la Universidad de la República, entre la UTU y la UTEC, entre la UDELAR y la propia UTEC, educación media secundaria que trataba de adaptar a esos cambios que se iban dando a nivel terciario y las nuevas propuestas educativas, formativas que se iban generando. Bueno, todo eso se desmantela. ¿Por qué? Porque el proyecto político-educativo del actual gobierno quiere formar los aprendizajes en términos de capacitación de la mano de obra que el mercado requiere. Y esto es un tema que hay que prestarle mucha atención, porque lo que estamos haciendo con esta lógica de prosperar, de no ser cuestionada y enfrentada, es condenar a las futuras generaciones a ser una mano de obra barata y descartable para el mercado laboral. Porque una cosa es formar en el trabajo y para el trabajo, y otra cosa es hacerlo en función de las demandas que tiene el mercado laboral, que es otra cosa distinta.
Entonces, estas concepciones tratan de sostener dos imperativos que son, o que hay que ponerlos en cuestión. Una es, dice, los sistemas educativos salen muy caros, la formación integral de las futuras generaciones implica mucha inversión, mucha plata que los estados no están en condiciones de hacer, y porque además nosotros tenemos que ser eficaces y eficientes. ¿En qué términos que tenemos que ser eficaces y eficientes? En formar, en capacitar en realidad la mano de obra concreta que el mercado requiere para un determinado lugar y un determinado momento. Entonces, basta de formación integral, vayamos a formar en las competencias que el mercado laboral de hoy requiere, y eso es mucho más barato y tiene también una connotación política muy importante, porque eso implica la no formación del ciudadano desde una perspectiva crítica, integral, eso implica formarlo para la competencia, para el individualismo, para que vea al otro como algo amenazante y no como una posibilidad de construir juntos una perspectiva común. Esto es lo que se están promoviendo en algunas reformas educativas en la región, caso Brasil, el más concreto, donde tenemos a un Jair Bolsonaro que dice, ¿para qué enseñar historia? ¿Para qué enseñar literatura? ¿Para qué enseñar filosofía? Tienen que saber algo de matemática, algo de idioma nativo o la lengua materna, algo de inglés, algo de informática, y aprender a ser obediente y disciplinado. Porque estas son las competencias que el mercado laboral de hoy requiere. Bueno, cuidado, reitero, a cuenta de que hay que hacer una lectura profunda de la propuesta de reforma que está contenida en el mensaje de presupuesto de la ANEP. Esta es la orientación que está allí plasmada. Por lo tanto, creo que los padres, las madres, los hermanos, todos aquellos que estamos comprometidos con la educación pública, pero sobre todo con el futuro de nuestras generaciones más jóvenes, de nuestros niñas, niños, adolescentes y jóvenes, tenemos que comprometernos en no solamente enfrentar esta perspectiva, reitero, de condena a las futuras generaciones, sino también de ser capaces de construir otra alternativa distinta, diferente. Porque en el fondo, Eduardo, y cierro con esto, en algunos sectores de nuestra sociedad molesta que más del 50% de las últimas generaciones que ingresan a nivel terciario sean la primera generación de sus familias que llegan a un estudio a nivel terciario. Porque en algún sentido no quieren pagar y quieren seguir teniendo una educación de privilegio a nivel terciario para algunos, pero no para todos. Ya democratizar el derecho a la educación, democratizar el acceso al conocimiento, democratizar la formación integral de las futuras generaciones, es un desafío político enorme que tenemos que asumir todos y todas quienes estemos comprometidos con el futuro de nuestras generaciones hacia adelante. José Olivera, secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, estuvo aquí para acompañarnos y ayornarnos. Te agradecemos un montón, José, porque realmente había muchas cosas colgadas que no nos cerraban, y bueno, creo que fue bastante claro y tu exposición, así que te agradecemos un montón y seguramente vamos a estar en contacto para ver en qué termina toda esta historia, para ver en qué termina esta gran lucha que se emprende hoy, no solamente los profesores, los maestros, toda la educación en sí, sino también compenetrada con la gente, con la población, que es fundamental porque es justamente el destinatario de toda esta lucha realmente. No solamente esto es un tema de aumento de salario ni nada por el estilo, sino que acá nos va la vida, nos va, como tú decías, tanto sean nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros familiares y en nuestros amigos, la educación del futuro. Entonces, bueno, es una lucha que tendremos que enfrentar entre todos, aquellos que tengan chicos y los que no tengan, porque seguramente a alguien vamos a estar ayudando dentro de nuestro núcleo más cercano. Así que, José, muchísimas gracias por tu contacto, y bueno, seguramente vamos a volver a tener otra charla como la que tuvimos hoy. Como no, será un gusto estar nuevamente en contacto con todas y todos. Agradecerte a ti, Eduardo, por la oportunidad, a seguir con este tipo de emprendimientos de comunicación. Creo que es parte también de la tarea por construir y ensanchar los marcos democráticos en nuestra sociedad. Así que
Gracias a ustedes, felicitaciones y estaremos siempre a la orden. Abrazo grande, ¿eh? Igualmente. Bien, entonces, como decíamos, así pasaba por el Mirador. A ver si tengo por aquí. Vamos a ajustar una cosita que se nos va el micrófono. ¿Vieron que hace como un zumbidito? Bueno, eso es parte de una cuestión que se nos va de acá, pero bueno, lo vamos arreglando. Vamos también los profesores, también los maestros y toda la enseñanza en el norte, más lejano, allí, donde nos llegan pocas noticias a veces, donde a veces nos cuesta que nos lleguen las novedades. Bueno, nuestro compañero Juan Antonio Pereira nos hizo llegar este video que compartimos con todos ustedes. Buenas noches, hoy estamos aquí junto a los compañeros de los diversos sindicatos de educación, la Asociación de Maestros de Rivera presente, con maestros, profesores, funcionarios de servicio, auxiliares de diversas escuelas, también con compañeros de la Universidad de la República, profesores del liceo, luchando por un presupuesto justo. ¿Qué es un presupuesto justo para nosotros? Un presupuesto justo es aquel que contempla todas las necesidades educativas actuales que venimos nosotros luchando hace mucho tiempo para conquistarlas. El 6% más 1 del PBI para educación y desarrollo. Tenemos hoy una situación difícil donde se nos plantean ajustes, recortes, el mensaje presupuestal habla de una optimización de recursos y nosotros venimos acá por creación de cargos, por creación de que existan más horas de trabajo, el aumento del tiempo pedagógico, y eso no está contemplado. Incluso la construcción de nuevos edificios, de nuevas instituciones. Se habló en campaña electoral de la creación de 136 liceos, algo que ni cerca está de hacerse en este presupuesto. También nos preocupa la suplencia, se habla de un recorte en la suplencia, nos preocupa la suplencia 662, una conquista del magisterio en el año 2005, que hoy ya nos vemos afectados, se está racionalizando la 662, y para nosotros eso no puede pasar. También estamos hoy frente a pautas del Poder Ejecutivo en lo que refiere al salario. Hoy el Poder Ejecutivo junto al Ministerio de Trabajo nos ofrece salarios por debajo de la inflación, lo que nos anuncian que va a haber una pérdida de salario real. Nosotros vamos a perder el poder de compra, no por el año que viene o por el otro, sino por 5 años vamos a tener pérdida de nuestro salario. Algo muy preocupante que no ocurre hace mucho tiempo. Venimos de un crecimiento del salario, poco o mucho venimos de un crecimiento, nunca hemos perdido salario, nunca nos han pagado por debajo de la inflación, sí la inflación, y en este momento la propuesta es la pérdida de salario, algo que nosotros no queremos dejar y no vamos a dejar. Vamos a impulsar la lucha por un salario digno y un presupuesto acorde a las necesidades de la educación pública, tanto de la escuela, el liceo, la formación docente como de la Universidad de la República. Recuerden, digo y repito, si pudimos salir y estamos saliendo de esta pandemia de un modo exitoso es gracias a los científicos que se formaron en la educación pública, en la Universidad de la República de nuestro país, que también están pidiendo un presupuesto justo. Si no fuera por eso, no estaríamos acá. Y recordar que sin escuelas y sin liceos, nadie llega a la Universidad de la República. Así que arriba juntos por un presupuesto justo y un salario digno.